Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidas una vez más a este su programa, La Voz de Udelas. Les saluda como siempre su amiga y servidora Saray Morales en compañía de Jorge Luis Sánchez. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches, Saray, muy buenas noches a nuestras invitadas. Tenemos un tema bien importante que va así como amarrado, así como anillo al dedo a la idiosincrasia de la naturaleza de Udelas, ¿no? Así es, un programa que trata de muchas expectativas, se puede decir, otras realidades, otros pensamientos que a lo mejor pueden que sean ciertos, pueden que sean falsos, porque se conoce muy poco del autismo en realidad, y qué mejor que las especialistas que trabajan en la Udelas y también que siempre están de la mano ayudando a esta Casa de Estudios Superiores con ese tema de la inclusión, Jorge Luis, de tratar a estas personas sea con alguna discapacidad, autismo, síndrome de Down, cualquier discapacidad, hacerlos sentir que son parte de esta sociedad, porque como seres humanos hay que darles ese lugar que ellos se merecen dentro de la sociedad. Pero antes de hablar del tema que hemos preparado para hoy, les recordamos nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad, y vamos a ver un pequeño video que hemos preparado de introducción para este tema. Por severas deficiencias en la comunicación e interacción social y un comportamiento repetitivo en sus actividades, los trastornos del espectro autista se ubican dentro de los trastornos del neurodesarrollo y que por muchos años se les asoció a la población infantil. Sin embargo, hoy día es de conocimiento público que se trata de una condición que acompaña a la persona durante toda su vida. A pesar de que muchos estudios han demostrado que el autismo tiene alta probabilidad de herencia genética, se ha comprobado que factores ambientales y otros prenatales como la diabetes durante el embarazo o la edad paterna y materna mayor a 30 años, por mencionar algunos, influyen en el desarrollo de una persona predispuesta al autismo. La atención a las personas diagnosticadas con autismo, sus oportunidades y el acceso a la información correcta y al tratamiento especializado por parte de profesionales son temas que preocupan a la sociedad, que hoy día ve un balance desproporcional en su evolución. Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos del autismo, realidad y oportunidades. Bien, como veíamos, hoy vamos a hablar, Jorge Luis, del autismo, realidad y oportunidades que existen dentro de este trastorno, que pues en la Udela se trata mucho a personas, no solamente a niños, hay que decirlo, sino también que se trabaja con adolescentes y por qué no también con personas ya adultas. Para eso nos acompañan dos especialistas, Jorge Luis, en este caso la profesora Sonia Trockman, ella es docente de la Udela y jefa del departamento de Educación Especial. Ajá, y también por acá nos acompaña, Jorge, la doctora Marion Alain, que es neuróloga pediatra, ¿cierto? La pegué. Del Hospital del Niño, que nos acompaña para aclarar esas dudas que se tienen en torno al autismo. Pero hay que partir, Jorge, de un punto. ¿Qué es el autismo? Porque muchas personas se preguntarán en la casa, ¿autismo? ¿Eso con qué se come? ¿Eso qué es? Sí, porque, ¿es nuevo? Sí, porque es más frecuente, profesora Sonia o Marión, hablar de síndrome Down, hablar de discapacidad intelectual, hablar de parálisis, pero por ejemplo el autismo, que lo hemos visto como evolucionando a través de los años. Valdera 2 nos habla de qué es el autismo. Bien, buenas noches. De verdad que me complace mucho hablar sobre este tema, me apasiona hablar de este tema, pero cada vez que abordo esta temática me preparo también más, porque todos los días hay algo innovador que ustedes no tienen idea con esta temática, y ahora cuando salen otros manuales diagnósticos uno tiene que también estar dando esa formación a estos especialistas que van a intervenir pedagógicamente con estos niños dentro del contexto social. El autismo, yo puedo definir el autismo desde la perspectiva pedagógica como docente especializada, con mis 20 años de trabajar con la población con autismo y ahora como docente en la universidad, impartiendo esta temática a través de una asignatura en un semestre dado, y que es poquito, un semestre es muy poco, pero me gusta hablarle de este tema a los estudiantes considerando la misma especialidad. Me gusta decir que son niños, que son seres humanos considerando la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Primero parto de esta perspectiva, de que son seres humanos, son niños que forman parte de una sociedad, son niños que deben compartir igual que otros niños el juego, las actividades, la familia. Es decir, cómo no valorar las posibilidades de estos niños dentro del contexto.
Pero si me voy a la rama científica, neurológica, de los diagnósticos precisos médicos, clínicos, sabemos que es un trastorno dentro del neurodesarrollo y que nosotros prácticamente identificamos áreas específicas de abordaje, que son el aspecto de comunicación y el aspecto de integración social. Y por supuesto, si hay bastante limitante en estas dos áreas, el niño va a tener un comportamiento de repente bastante limitado dentro del contexto social. Identificar de pronto, Jorge, a las personas que nos escuchan en casa y aquí a nuestras especialistas, identificar a un niño con síndrome de Down es sumamente fácil, eso lo pueden detectar hasta con el tamizaje neonatal. Identificar a un niño con parálisis también es, uno lo ve. Pero ¿cómo yo identifico que un niño tiene autismo? Bueno, hay precisiones o signos bien precisos para poder identificar, inclusive enseñarle al padre de familia que tiene un nuevo ser dentro del miembro de la familia, decirles a ellos, porque ya esto no es un tabú, ya esto es una información que todos a nivel de especialistas le deben abordar a cualquier padre de familia o madre de familia que esté en proceso de embarazo, de decirle, mira, ok, ya esto es una realidad, ya esto no podemos vendar esta información, sino de estar en alerta para prevenir y poder estimular tempranamente a esta población. Se dice una de las principales características o signos precisos es el mantenimiento de la mirada, la búsqueda de la mirada del niño hacia la familia, hacia objetos, manipulación de objetos u obsesiones de objetos. Hay más, de repente, la forma del aislamiento del niño en el entorno social, inclusive en la familia. El niño puede estar en una esquinita manipulando un objeto, pero ya ahora, con la nueva tendencia del enfoque de este año, tratamos de sobrepasar esas barreras y enfocarlo desde otra perspectiva. Pero precisamente son como signos o 6 signos precisos que se le dice a los padres de familia: miren, hay que estar alerta, si ustedes ven que tiene estas características, de una vez busque a su pediatra, díganle, miren que mi hijo no me habla y tiene cierta edad, el niño no me mira, yo le digo fulanito, como se llame, y no me atiende. Ya esos son signos precisos para el abordaje posible de un... Hay una alerta de que algo está pasando. Claro que pero sí, a nivel clínico, ¿cuáles serían? Básicamente hay 3 áreas que llaman mucho la atención. El desarrollo es amplio y tiene varias secciones. Las secciones donde tú dices, ojo, que por aquí pudiese ser un trastorno del neurodesarrollo, porque realmente esa es la definición desde el punto de vista científico, es determinar que lo que es esperado no está sucediendo. ¿Qué es esperado? Es esperado que un niño ya me haga contacto visual a los 2 meses. Me busque, me siga, me atienda, que si tú le hablas, le haces una cariñito, un sonido, él esté haciendo contacto contigo. Entonces, la no presencia de esa relación, de ese contacto, es un dato de alarma. 2 meses es muy pequeño realmente para considerarlo, pero si tú estás frente a un chico que tiene 1 año, año y medio y no lo ha hecho o lo hace de una manera muy corta, tú sabes, tú dices, ojo, que aquí pasa algo. El desarrollo del lenguaje. El balbuceo está bien instaurado por allí, por los 6, 7 meses. Tú le hablas al chico y el chico te responde en una jerga que es indescriptible, pero hay una respuesta de comunicación. Hay un estímulo. Estímulo-respuesta. Y hay una respuesta, exacto. Aunque no emita una palabra formalmente, pero sabemos que el lenguaje no está dado a esa edad. El hecho de que tu chico no lo haga, de que no responda, de que no atienda, te va levantando. Y la tercera, que es mucho más llamativa y que inclusive sí tenemos eventos desde edades muy tempranas, es una conducta repetitiva. Nosotros, algo que nos caracteriza a los seres humanos es la flexibilidad. Si tú me pones en este espacio, yo me adapto. Si tú me sacas de este espacio, yo me adapto. Entonces, la pérdida o la incapacidad de la flexibilidad. Yo estoy aquí, tengo 9 meses y estoy balanceando mi cuerpo. Y solo me quedo tranquila si balanceo mi cuerpo. Yo tengo 12 meses y me levanto a medianoche, estoy allí. No pasa nada. Entonces son conductas que van a comenzar a llamar la atención y, por supuesto, tal cual lo dijo ella, no acercarse, no integrarse a los demás chicos. La conducta más importante de los chicos es que si tú ves otro niño, debe irse con él. El hecho de que me quede aquí con mi juguete genera una alerta, una alarma. Doctora María, antes de irnos al cambio, que ya pronto lo vamos a hacer, ¿hay alguna manera
usted es neuróloga, pediatra, ¿hay alguna manera de detectar, como ocurre con el síndrome de Down, si un niño viene con una condición especial en el nivel de autismo? Pero eso... Fuerte respuesta, Jorge Luis. La vamos a tener al volver de esta pequeña pausa. Bien, estamos de vuelta el día de hoy hablando sobre autismo, realidad y oportunidades, Jorge Luis. Y al parecer es bien complejo el tema. Sí, yo le hacíamos a la pregunta a la doctora Marión, si hay alguna posibilidad, así como ocurre con otros trastornos o síndromes, de detectar si el niño durante el embarazo, en algún momento del embarazo, da alguna alerta de que, no me decir que viene mal, porque yo creo que esa palabra es muy despectiva e incorrecta. Si el niño viene con un trastorno, viene con un síndrome. Realmente, en el caso del autismo, que es un trastorno, ¿no? Ok, realmente no. No hay una prueba prenatal que te permita evaluar, pero hay condiciones que te pueden hacer considerar la posibilidad. El hecho de tener un hermano ya con un diagnóstico establecido y determinado. ¿De autismo? Sí, levanta la alerta para el siguiente embarazo. Eso es importante. O algún miembro de la familia en primer o en segundo grado. Una vez ha nacido el bebé, entonces se pueden hacer algunos estudios. Lo que pasa es que el autismo, neonato todavía. Sí, neonato. Lo que pasa es que el autismo no es un trastorno, una alteración puntual como el síndrome de Down. En el síndrome de Down hay 3 cromosomas en una misma posición. Y físicamente hay rasgos. Físicamente no hay rasgo. Podría ser un chico trigueño, como uno caucásico, como uno indígena. No existe un dato. La conducta es la que te va a orientar, y los estudios genéticos actuales, con los que no contamos en Panamá en este momento, pero que quizás podemos tramitar para hacer, te van a evaluar algunas alteraciones que se han encontrado de manera un poco estandarizada y que nos podrían orientar a decir, en este caso puntual, esta es la alteración que hemos visto. Sin embargo, puede pasar que lo tenga un chico con autismo, lo encontremos, como en otro no encontremos ese cambio. Entonces, al no ser un cambio estándar, todos los chicos con autismo tienen esta modificación, las pruebas realmente no tienen el valor que tiene por lo menos un cariotipo en un chico con síndrome de Down. Doctora, por ejemplo, entonces, si no es lo primero, cuando el embarazo neonato, también un poco difícil, aunque neonato, el padre puede detectar, porque muy pequeños los niños te comienzan a mirar, a buscar. Mire, yo tengo la experiencia de unos papás jóvenes, la verdad, que ellos muy temprano, a los 4 meses llegaron a mi consulta. ¿Por qué la traen? La chica se veía muy bien. La traemos porque nos llama la atención que ella no nos está mirando. Unos papás empapados con el tema, lo conocían por una situación personal previa, y ellos dijeron, nos llama la atención que mi niña no nos está mirando. Entonces comenzamos a hacer la evaluación y efectivamente no había un contacto visual. En este caso hicimos una serie de estimulación, trabajamos con la chica, y para la edad más o menos de 1 año, año y medio, había la verdad es que su comportamiento y su desarrollo era equiparable con lo esperado para la edad. Esto es lo más temprano que en mi experiencia yo lo he visto. Lo más común, estamos hablando del año al año y medio, porque hay un evento interesante en esta edad. El chico que había logrado un desarrollo dentro de lo esperado o normal, la palabra normal es un poco difícil de manejar, sí, pero dentro de lo esperado, comienza a tener pérdida de alguna de sus habilidades, sobre todo las del lenguaje. Entonces, ¿qué te dicen los papás? Él me decía mamá, me decía papá, me llamaba al abuelo, decía agua, decía gracias, y de repente un día lo dejó de hacer. Desconexión. Exacto. Entonces, esa es la alarma, yo creo que quizás es la más valiosa, la pérdida de un hito logrado. Hay otros que quizás, y son los que nos cuestan un poco más, la licenciada estará de acuerdo conmigo, que sí siempre han tenido algún problema en el desarrollo, pero el que iba bastante bien, por decirlo de algún modo, pierde. Y esa es un dato muy importante. Aquí también, entonces, una pregunta que sería interesante. ¿Cuántos tipos
de autismo hay, o si nada más hay uno, o cómo es, porque descubrimos hace poco, Jorge Luis, Sí. que en el tema del síndrome de Down no solamente había uno, había una gama. En este caso está también con nosotros un Sí, estudiante. en el caso del síndrome de Down, perdón que te interrumpa, Ajá. Saray, hay 3 trisomías, ¿no? Que son variables, pero al final igual es un síndrome de Down, pero hay 3 trisomías que las hacen Que son diferencia. diferentes. Entonces acá falta el caso del autismo, que también, quien dice que no es una rama y que también no encontremos solamente el autismo, sino que de ella se deriven otras. Para eso entonces se encuentra con nosotros un David. estudiante de UDELAS, de Educación Especial. David, bienvenido a La Voz de UDELAS. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, dentro de todos los conocimientos que pude adquirir dentro de la universidad, porque, bueno, ya estoy prácticamente terminando lo que es esta licenciatura, es muy abarcador el tema del autismo o el TEA que se conoce actualmente. Entonces, bueno, dentro de todo lo que he podido aprender, sí me he dado cuenta de que hoy en día el autismo se encuentra dentro de los trastornos del espectro autista y es allí donde está el autismo, se encuentra el Asperger, los trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, cuando hablamos directamente del autismo, si nos ponemos a ver, si existen diferentes tipos, pues yo puedo decir que existen niños con características parecidas, pero que presentan también características diferentes. Porque cuando uno como docente va al campo laboral, se da cuenta de que lo que he aprendido yo dentro de mi teoría que me han dado en la universidad, no lo voy a ver específicamente en un solo niño y solamente un solo niño me va a reflejar eso, sino que un niño me puede reflejar unas características diferentes al otro niño que presenta un Cada autismo. niño es un universo. Entonces, es igual, o sea, cada niño es diferente. Entonces, yo me voy más prácticamente a la parte laboral porque como docente, entonces, es así. Entonces, ahí yo me voy dando cuenta de que cada niño es diferente y yo como docente, mi labor es enseñarles según su ritmo y las características e identificar las necesidades de que cada uno tiene para poder entonces abordar ese tema. Ahora que David hablaba y la doctora hace un rato mencionaba el tema de ver características, alertas, intervención, Sonia, me preguntaba yo, ¿cuándo es el momento que, por ejemplo, en la parte médica, pero en la parte que ustedes manejan, que es la educación especial, ¿cuándo es el momento que ese padre, después de tener esta alerta, de tener un diagnóstico? Porque como le decía el otro día, hablábamos el otro día, antes de este programa, decía, hablemosle a la madre de familia o a los padres de familia en general, ¿cuándo es ese momento que yo debo acercarme con mi hijo o con mi hija a buscar una orientación para, como dice la doctora, tempranamente actuar y no esperar que tenga un diagnóstico a los 5 o 6 años? Desde el momento que sepa el diagnóstico, ya la mamá debe ir buscando las oportunidades de servicio. En primera instancia, estimulación temprana o el desarrollo infantil temprano, que es un área o un espacio de la especialidad que debe asistir el niño a buscar todas esas fortalezas, desarrollar habilidades para poder desenvolverse cuando llega exactamente a nuestra área de trabajo, que es ya la parte más académica, pedagógica, para poder lograr un proceso de inclusión. Y de terapias, ¿no? Y las terapias, claro está. Pero yo me voy un poco a la parte de intervención pedagógica con las experiencias que hemos tenido inclusive a nivel internacional. En Europa están hablando de que la intervención pedagógica es lo que fortalece el desarrollo y las posibilidades de los niños con autismo en el aula o en las áreas o destrezas y habilidades como persona. Pero en la estimulación temprana, que yo abogo por el desarrollo infantil temprano, si la mamá inmediatamente busca apoyo y asiste y sigue las orientaciones médicas como de los especialistas, se logra mucho con esa población, y más si se desarrolla exactamente ese proceso de estimulación sensorial, que es uno de los enfoques para poder desarrollarse a nivel preescolar. Okay. Pero ¿qué pasa de pronto si estamos en ese, como se dice, en ese espacio de negación? Porque a veces pasa de que los papás se dan cuenta y actúan. Pero ¿qué pasa cuando está en la negación? Esa respuesta la vamos a tener al volver de la pausa.
vuelta en su programa La Voz Udela. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram @UdelasOficial y en Facebook como Udelas Universidad. Jorge, estamos abordando hoy el tema autismo, la realidad y las oportunidades que existen, porque no nos podemos hacer los ciegos y decir que todo es oportunidades para las personas con alguna capacidad especial, porque eso sería lo que en un ideal debería ser, pero no es lo que se ve en la realidad, y no solamente con el autismo, sino con otros restos de condiciones que la vemos a diario. Y una de las preguntas era puntual: ¿qué se hace cuando ese padre o esa madre está en la negación? Él va donde el especialista, en este caso una neuróloga pediátrica, ella ve que hay algo, se le hacen las evaluaciones y le dice, su niño tiene X o Y trastorno, tiene una característica, hay que buscar ayuda, hay que buscar una intervención, pero el padre entra en negación. ¿Padre o madre? O madre, no tiene nada, yo no quiero que el resto del mundo lo vea como algo extraño, mejor déjalo allí, él no tiene nada, intégralo. ¿Qué pasa? Ok, es una pregunta interesante, la verdad que te agradezco que la hayas hecho, porque el hecho de diagnosticar, ¿por qué yo quiero diagnosticar? Porque tenemos mejor estadísticas, porque justifica... No, yo quiero diagnosticar porque el diagnóstico te permite dar oportunidad. En otros países de Latinoamérica, una vez tú tienes tu diagnóstico consignado, eso te abre oportunidades, no solo para el periodo escolar. Digo, yo que soy pediatra me dedico mucho a los escolares, hasta los adolescentes, pero el inicio de la vida adulta, la integración, la capacidad de sostenerte y aportarte. Cuando nosotros fallamos, sea quien falle, el médico en hacer el diagnóstico, el papá en aceptar, el cuidador en darse cuenta, cuando fallamos, restringimos al niño la oportunidad de lograr compensar sus dificultades. O sea, que la falla está en que yo, al no permitirte decir, mira, este es el problema, estas son las dificultades, nunca te voy a dar de entrar a un sistema donde tú puedas irlas resolviendo. Entonces, por eso es el interés en diagnosticar. Claro, todo tiene una connotación social, pero es que somos sociales. Pertenecemos a nuestros padres, a nuestras madres, hasta un periodo de nuestra vida. Y después de allí vamos al mundo real. Entonces, el propósito, el trabajo del niño con autismo es integrar e independizar. Si yo no hago ese trabajo temprano, mi independización y mi individualidad no la voy a lograr a tiempo. Entonces va a ser una persona dependiente, con pocas oportunidades de integrarse y de producir. Cuando lo hemos hecho bien, nos hemos dado cuenta de que van mucho más allá inclusive que nosotros. Doctor, una pregunta. Y también a David, que trabaja con el tema, que es estudiante, está en su último grado, pero científicamente y la parte pedagógica. ¿Por qué encontramos más niños, varones, con diagnóstico de autismo que niñas? Clínicamente, ¿cuál es más difícil de trabajar? Científicamente no hay nada escrito. Pero hay más varones con diagnósticos. No está asociado, digamos, al cromosoma X o al cromosoma Y, eso no está determinado. Definitivamente, en términos generales, las patologías neurológicas afectan más a los hombres. Eso sí es algo que lo puedo decir desde el punto de acá de ser neuróloga. La epilepsia, el autismo, o sea, sí hay un grupo de enfermedades neurológicas que van a afectar más a los varones que a las mujeres. Entonces, probablemente es una de estas decisiones de la naturaleza, realmente. No hay nada. David. Sí, bueno, difícil de trabajar. Bueno, para mi concepto, yo siento que con ambas partes hay un grado de dificultad para trabajar. En mi caso, yo como docente del sexo masculino, trabajar con una niña puede ser que me cueste un poco. Trabajar con un chico puede ser que lo sobrelleve porque sé cómo nos comportamos nosotros. Pero para trabajar en conjunto, o sea, no siempre como docente tú vas a buscar las maneras y las estrategias y las técnicas que tú puedas trabajar con estos chicos para que estos chicos puedan ser eficientes y puedan ser autónomos y lograr autonomía sobre todo. Hemos hablado de la realidad, pero en este caso, profesora Sonia, ¿cuáles son esas oportunidades que el sistema educativo le da a estos chicos con autismo? Bien, pero antes de conversar un poco de las oportunidades, esa pregunta de cómo trabajar con el hombre o la mujer,
hay algo en particular de cómo abordar cuando hay procesos de desarrollo precisos, tanto el niño como la niña. Nosotros vemos a un niño que difícilmente podemos ver esos cambios significativos, ¿no? Como hombre, como varón. En las niñas son más evidentes. Pero cuando viene la niña, viene, por ejemplo, la menstruación. Exacto, el periodo del ciclo del ciclo menstrual, y cómo vamos a abordar esa situación tan difícil para algunos, y para que esa niña sea independiente. Nosotros conocemos, y la ciudadanía conoce, cuál es el proceso de nosotras como damas de organizarnos para mantenernos bien y aseadas higiénicamente. Entonces, cómo enseñársela a la niña es algo increíble, pero hemos buscado herramientas creativas, innovadoras, según el sentido común y no según el sentido de las estrategias que te diga un documento. El sentido común me ha dado esa vía para saber cómo abordar ese tema con esa chica, inclusive el control de esfínter. Si no hay un proceso de control de esfínter en esos chicos, que puede ser una de las características propias en esta población cuando hay un desorden sensorial, entonces cómo tú abordas el ir al baño a un niño, el ir al baño a una niña, que son dos condiciones diferentes. Uno se sienta y la otra no se sienta. Incluso yo diría, le preguntaría a la doctora, el despertar sexual de ambos son totalmente distintos. Muy diferentes. Es distinto y tiene por eso le preguntaba a David. Experiencia de eso. Sí, de hecho uno lo ve diferente. A mí personalmente me parece que el del varón es muy interesante. Es muy florido. ¿Cómo que Estos chicos, cuando comienzan a tener interés, porque acuérdate que parte de las características de los niños con autismo es que no tienen interés social, o es bajo, o es diferente, o es irregular. Pero cuando a mí me gusta María, y yo tengo que acercarme a María, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, si yo particularmente socialmente he creado barreras? Esta dificultad para acercarme, para compartir, inclusive como decía David, con los de mi propio sexo, a los 9 años, a los 10 años, a los 11 años, mantuve bastante distancia. Pero ahora que yo abro los ojos y digo, wow, María es bonita. Descubrí que hay niñas. Exacto. ¿Cómo me acerco a ella? Sin embargo, quizás eso en un chico de 13 años, sin esta dificultad, ya sabe cómo hacerlo. La chica, creo que me parece un poco más, su despertar o su interés es como más suave, más romántico. Yo diría que sí es florido. No, quizás en el contexto común es más florido. Es más romántico. Pero cuando hablamos del chico con autismo, ves las diferencias, ves la chica es más, quizás solo, este es un gesto de demostrar que existe de mi parte un agrado particular hacia la sonrisa. Doctora, una pregunta, por ejemplo, y hablábamos con Sonia este tema, alimentación. ¿Hay algo particular que pueden hacer las familias para cuando tienen una persona con autismo, un joven, un niño con autismo, una alimentación diferente? ¿Hay alguna manera en que hay medicamentos a veces para cuando, por ejemplo, con Sonia hablábamos de niños que son un poquito agresivos o bastante agresivos? Okay. Pero esa respuesta, doctora, la vamos a tener al volver de la pausa. Bien, estamos ya de vuelta en la parte final de su programa La Voz de Udelas. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Jorge, el autismo, oportunidades y la realidad, o realidad y hablamos con la oportunidades. doctora rapidito, Saray, en el tema, estamos en los minutos finales. Alimentación, hablamos. En alimentación hay algunos estudios orientados a hacer algunas restricciones de acuerdo... ¿Qué comidas no pueden comer ellos, por ejemplo? No está estandarizado. No está estandarizado. Las líneas que manejan estos hacen algunas pruebas de laboratorio y de acuerdo a las deficiencias o diferencias que encuentren, entonces orientan. No es un manejo ampliamente utilizado ni ampliamente aceptado. Si no genera ningún problema, no existe realmente algún estudio científico que te diga sí. Por eso es que esta modificación de alimentos no es algo completamente aceptado, porque científicamente hay estudios que sí se orientan a que hay una diferencia y otros a que no. Entonces, pues, en medicamentos no hay medicamentos para autismo.
eso me gusta aclararlo, pero utilizamos medicamentos para apoyar en otras debilidades. Cuando el patrón conductual es diferente, cuando no voy a atender a mi terapista o no voy a atender a mi maestra porque estoy con un patrón, entonces podemos ayudar temporalmente con alguna medicación y cuando se resuelve retirarla. Por acá, profesora, vemos que ustedes han traído... Llegó María Fernanda. Y llegó María Fernanda también. Ella es parte de la UDELAS, también estudiante de educación especial. Último Vemos que semestre también. ustedes han traído una serie de objetos y de implementos que ustedes utilizan para atender a esos pacientes que llegan con ustedes. Ajá, ¿cómo no? Por ejemplo, María Fernanda y Sonia, explíquenos por qué una persona con autismo siente, nos decía Sonia, nos dice la literatura, sienten que bañarse es un pocotón de clavos que le cae encima. Tocar, por ejemplo, a una persona con síndrome de Down, que es el negocio que yo conozco mejor, tocar no le molesta, pero una persona con autismo puede ser que la reacción sea distinta. ¿Y para qué utilizamos esto? Bueno, sabemos que hay niños, o los últimos enfoques hablan de los desórdenes sensoriales en los niños con autismo. Y estos desórdenes sensoriales les es difícil adaptarse a los estímulos externos que todos nosotros tenemos y facilidades de adaptarnos, ¿no? Inclusive lo que usted dijo, hasta de ir a bañarse con esas grandes regaderas que nosotros pensamos que es lo más rico para nuestros masajes, para el niño es frustrante, para el niño con autismo es frustrante. Inclusive hay otras situaciones sensoriales. Acuérdense que el aprendizaje también entra por los estímulos externos. Claro. Entonces, aquí hay una barrera que impide que esos aprendizajes se logren de manera formal. No vamos a decir normal, como dijo la doctora, sino formal, como lo desarrollan otros niños, exactamente porque hay un desorden. Y esto tiene que ver con el ámbito neural, ¿no? Aquí nosotros tenemos algunos recursos sencillitos que María Fernanda, explícanos. Nos explique y nos ayude por acá. Nosotros vimos algunos, por ejemplo, María Fernanda, estas cosas que nosotros hacemos, se lo hemos enseñado. El guante, por ejemplo, María Fernanda, ¿para qué es? El guante es... Habla directo al micrófono. El guante es para, digamos, para la parte de estimulación táctil. Táctil, sí. Por ejemplo, acá esta guante tiene por lo menos varias cosas que el paciente puede sentir. Hay algunos que puede que esto resulte algo relajante tocar y eso y como un masaje, pero puede que otros les moleste. ¿Y las campanitas para qué son? Para el sonido. Ah, ok. Para auditivamente. Igual, puede algunos que sí les relaje el sonido, pero otros no lo toleran. Ajá. El palillo ese, no sé si es palillo, ¿qué es eso? El palito. Ajá. Ah, ok. Acá hay una serie de Nosotros elementos. somos mucho de trabajar con reciclaje porque los papás, en cierta medida, hay muchos que no tienen esas posibilidades y se les enseña lo más prácticamente posible con cosas creadas. Por ejemplo, María Fernanda, esto lo hicimos en clase. Y ¿Para qué sirve? Serviría ya con el palito. Serviría para la agarre de pinza. Okay. Que a muchos niños con autismo se les dificulta a la hora de escribir. O sea, aquí aquí el niño trata de encajar introducir la parte del carrizo en el palito. Y eso le ayuda entonces, le desarrolla el área sensorial de la escritura. Sí, y también, bueno, pueden ver los colores también, los aprender las colores que hay. Le estimula visualmente. Ajá. Ok. ¿Y esto que está aquí? Esto aquí te ve como gracioso. Eso es bastante interesante. Incluso para mí es bastante... A mí me interesó yo quería tocar. Y soy, como dice la profesora, formal. No verlo, o sea, porque aquí se estimula bastante visual, porque uno puede ver como los brillitos y todas las escarchas y eso. ¿Y ahí qué reconoces? Como en el agua. ¿Hay qué dinámica desarrollas? Aquí se desarrolla la dinámica de la como relajación, yo diría. Ah, ok. Y de la atención. Y de la atención. Nosotros desarrollamos muchas actividades de estimulación sensorial. Ah, ok. Por ejemplo, y con cosas de reciclaje. Esto, nosotros en los niños que tengan problemas de atención, nosotros decimos, los niños tienen problemas de atención. Pero no hacemos nada para buscar. Lo que debemos lograr es que el niño mantenga la atención. Entonces, esto hay niños que al hacer así ya yo estoy logrando mantener. Niños, adultos como yo.
También, ¿cómo no? Entonces, Debe regalarle uno lo ve También sencillito, pero funciona esto tiene como- varias funciones porque Claro. yo lo utilizo mucho para mantener la atención en el niño y se autorregule en muchas cosas. Agárralo. Claro, baje también los niveles Claro, de... agárralo, dale, y va solito. Dale el otro. No interesa el orden de los colores ni nada. Después uno va jugando con los niveles de dificultad. Dale, tú puedes. ¿Ya? Y va a entrar así. Pero esto yo también lo uso para puntear porque hay niños, ¿verdad, María Alejandra? Que no María les gusta Fernanda. ensuciarse. María con Fernanda, pelota. dijo. María Fernanda. No le gusta ensuciarse con goma, con pinturas. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pintamos. Y lo Y- utilizamos también como herramienta de pincel. Bueno, yo Inventado. agarraron bonito una inventado. derrame aquí, pero ¿esto para qué? A ver, María Fernanda. ¿Esto qué? Esto es como unas conchas con un... Estimulación táctil. Esa es estimulación táctil. El niño toca las piedritas y también las conchas. No sé, pues también por aquí también puede aprender varias diferentes texturas. O sea, aquí por lo menos las conchas, por ejemplo, son como rugosas. Igual las piedritas, él va tocando las piedritas. Entonces esto también puede resultar como algo relajante para algunos y como siempre, como he dicho en los otros... Que Bueno, se María- puede sacar, María Fernanda, las puedes sacar de pronto para que vean Sí. las conchitas. Eso. María Fernanda, ¿y cómo te sientes tú al terminar ya tu carrera? ¿Cómo te sientes con ese logro que has alcanzado? ¿Y cómo le vas a ayudar a las personas que tienen autismo en la vida? La verdad me siento satisfecha de terminar la carrera porque han sido bastantes obstáculos. Ha habido bastantes obstáculos y la verdad es que me siento porque siento que los méritos, siento que la mayoría de los méritos lo merezco yo porque Has hecho el esfuerzo. eres... Muy bien. Gracias, María Fernanda. Bien, como vemos, Jorge, este es un vivo ejemplo de que cuando está a la disposición por parte no solamente de los especialistas, sino también de los padres y la familia, se pueden lograr avances y María Fernanda es un ejemplo de lo que se hace en la UDELAS, que se trabaja no solamente con los niños, sino que se trabaja con adolescentes y personas pues adultas. Es un tema del autismo que podría dar para otro programa, pero lamentablemente ya hemos llegado a la parte final, Jorge. Me vas a matar, Agustín, pero te tengo que decir algo. Yo creo que como dice la profesora Sonia y la doctora Marión, este es un tema que solamente hemos tocado por encima. encima. Sí. Pero hay mucho que hacer. Muchísimo. Así que será hasta una próxima emisión de La Voz de UDELAS.